Conviértete y vuelve al Señor. ¿Qué tendremos que hacer para volver al Señor? La exigencia inicial del reino es la conversión. Jesús comenzó a proclamar: conviértanse porque ha llegado el reino de Dios. Conversión significa cambio de corazón y de vida. Primero, transformación interior realizada por Dios, para después cambiar de vida, de actitudes y de obras. La conversión es cambio total, dar la espalda, dejar atrás, abandonar lo que es incompatible con Dios y su plan de amor para con nosotros. Romper con el pecado y los ídolos como rechazo y sustitución de Dios. Rechazar a Satanás como instigador para el mal y cortar con sus ataduras. ¿De qué tienes que convertirte? Convertirse es volverse a, lo cual supone también volverse de. Son dos aspectos de un mismo movimiento, porque se vuelve uno a Dios, se aleja del pecado y de los ídolos. Porque se encuentra al Señor, se deja todo lo incompatible con Él. La conversión es, ante todo, un volverse a Dios, buscar su reino, reconociendo su presencia que nos hace un llamado personal. El pecado, Satanás y sus obras y los resentimientos son los obstáculos para la presencia y acción salvadoras de Dios. El rechazo y la liberación de ellos son la condición y el fruto de la salvación. Hay que convertirse del pecado. El pecado tiene referencia directa a Dios. Es un acto de la voluntad que dice no al amor de Dios y a su presencia en nuestra vida, destruyendo así la imagen de Dios en nosotros. El pecado es una desobediencia a la voluntad de Dios manifestada en los mandamientos. En el fondo de todo pecado hay algo que ponemos en el lugar que corresponde a Dios. De esta forma, el pecado daña nuestra relación con Dios, con el prójimo, y nos hacemos daño a nosotros mismos. Hay que convertirse también de las obras de Satanás. Ídolo es todo aquello que se pone en lugar de Dios. Igualmente ídolo son también obras y actuaciones en terrenos que solo competen a Dios o para los que únicamente Él tiene respuesta válida y solución auténtica y completa. Y aquí entra la idolatría y toda forma de brujería y superstición. Hay que convertirse también de los resentimientos. Es el mandamiento que tenemos de Él. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Porque quien dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso, nos dice San Juan. Dios nos perdona si nosotros perdonamos. Debemos rechazar todo resentimiento, odio o rencor en nuestra vida, porque impiden la acción salvadora de Dios. Expresemos a Dios nuestra voluntad de perdonar, y Él se encargará de sanar nuestras heridas y recuerdos, así como también hacernos olvidar. Hay que convertirse también del pecado social. Una sincera conversión debe cambiar la mentalidad individualista en otra de sentido social y preocupación por el bien común. Esto significa en la práctica no participar ni colaborar ni aprovecharnos de las estructuras sociales injustas ya existentes y hacer lo que nos corresponda en la transformación de esas estructuras. He aquí los pasos de la conversión. En primer lugar, el reconocimiento del pecado.
Solo el Espíritu Santo con su luz puede darnos conciencia de pecado. Por eso la conversión es obra del Espíritu Santo en nosotros. Solo Él puede darnos un corazón nuevo para volver a Dios. La palabra de Dios dice: la voy a seducir, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Oseas capítulo 2. En segundo lugar, el arrepentimiento. Es un dolor sincero de corazón y rechazo del pecado cometido, con propósito de no pecar en adelante. Es retorno a la casa paterna y reencuentro con el Padre. Es también dolor y pena de haber lastimado y ofendido a quien tanto nos ama. Supone también voluntad decidida de romper con toda situación de pecado, propósito firme de enmienda y cambio de vida. En tercer lugar, la confesión del pecado. San Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, fiel y justo como es Él, nos perdonará los pecados y nos purificará de toda iniquidad. Es decir, necesitamos reconocer y confesar explícitamente nuestros pecados ante Dios y ante la Iglesia. Necesitamos acudir al sacerdote para confesarle nuestros pecados y recibir la expresión y ratificación del perdón de Dios por la absolución en el sacramento de la reconciliación, y para que, recibiendo una oración de liberación, se nos desate de toda atadura y opresión del enemigo. Necesitamos también hacer una renuncia explícita a Satanás y a todas sus obras, incluyendo en ellas todo tipo de brujería y superstición. También necesitamos reparación y reconciliación. Para restaurar la unión de amor con Dios, exige resarcir los daños causados y reconciliarse con el hermano, es decir, arrepentirse y volver hacia Dios haciendo obras dignas de conversión. Y, como último, no basta con todo lo anterior. No es suficiente barrer bien la casa si la dejo vacía, pues viene el diablo con un ejército y la ocupa. Es necesario que en esa casa barrida entre el Señor de la casa y que tome posesión de la misma.